Empiezo por ahí, que logramos averiguar en el evento de la entrega de credenciales al presidente electo y al vicepresidente, pues le cuento que mucho hermetismo todavía. Usted vio que ahí ya tenemos alguna información más clara, que entonces 90 días y que vamos a conformar esto así, hay un paquete de reformas y demás. Pero en cuanto al gabinete, mucho hermetismo. Me encontré al doctor Rodrigo Lara, que usted sabe que es uno de los hombres cercanos a esa campaña. O sea, él hace mucho rato Es se fue a candidato apoyar la a campaña. dicen los rumores que es candidato a una de las carteras. Pues sí, yo le pregunté ¿Qué cara frente, puso él? yo le pregunté de frente que si se iba de ministro de Justicia. Upa. Y me dijo, no le puedo decir nada. Le dije, Ajá. pero dígame algo. No, no le puedo decir, no se puede decir nada, no se puede decir nada. Y entonces ya después me dijeron que Ministerio del Interior. Sí. Pero no se confirma absolutamente nada. Entonces hay mucho hermetismo todavía en cuanto al gabinete. Sí, pero solo le hago una observación. Cuando la gente dice no se puede decir nada, pudiendo haber Eso dicho, significa que sí. pudiendo haber dicho no, que va. Bueno, es porque- verdad. Cuando no es, uno reacciona como, ay, Sí, ¿cómo se te no, ocurre? se le ocurre. Sí, No se bueno, puede no, decir. no había hecho ese análisis, no había pensado en eso. Pero bueno, ya pasando al tema de este informe que veíamos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, quiero que me entienda por qué estamos enlazando una cosa con la otra, porque entonces el gobierno entrante empieza a contar cuáles van a ser sus primeras acciones, los primeros pasos, pero por otro lado tenemos un panorama que uno se pregunta, hombre, con este nivel de endeudamiento nos están diciendo que necesitamos reformas estructurales. Eso significa que para este gobierno va a ser muy difícil mostrar resultados rápidos. Ay, Paula, esa pregunta yo creo que es la que no está dejando dormir tanto al vicepresidente ya electo, al presidente electo quizás también, y con seguridad al que se vaya a sentar en la cartera de Hacienda. Primero, un saludo importantísimo a la institucionalidad colombiana en cabeza del CARF. Ustedes oyeron al presidente del CARF, el doctor Juan Carlos Ramírez, y ustedes veían que decía, y las gráficas y tal. El CARF es parte fundamental de la institucionalidad de la economía colombiana porque la A de CARF es autónomo, Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Es decir, no es un apéndice del gobierno, es un comité autónomo que hace una evaluación periódica de cómo van las cifras del gobierno para el cumplimiento o no de las metas fiscales, digamos. Y en este caso, lo que hizo fue una evaluación de un documento que sacó el gobierno hace unos pocos días, que es el marco fiscal de mediano plazo. No nos enredemos con los nombres, saludamos la existencia de entes autónomos independientes del gobierno que pongan ojo a lo que está pasando. ¿Para qué? Pues para decir cosas tan importantes como las que están diciendo. Uno, que el gobierno no está revelando en toda su magnitud la crisis fiscal que estamos viviendo ya y la que se nos viene encima. Dos, que el nivel de endeudamiento del gobierno de este año va a ser superior al que el gobierno publica en su documento. Es decir, el gobierno un poco como ahí medio organizando las cosas para que no se vean tan mal. Tres, que el gobierno establece hacia adelante unas metas fiscales sin saber muy bien de dónde va a sacar los ingresos y quizás subestimando los gastos. Es decir, no quiero usar la palabra maquillando, pero sí por lo menos se distorsionan las cifras del gobierno frente a lo que verdaderamente está encontrando de manera técnica, de manera rigurosa y de manera sesuda el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Dicho todo lo anterior, lo que viene es complicado. Y ahí es donde entra la pregunta de Paula. ¿Por qué? Porque si dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que el año entrante debería haber un ajuste de 3,7% del PIB, uno dice, ¿y a estas horas de la noche qué quiere decir ajuste de 3,7% del PIB? Es más o menos 2,5 veces el monto de la reforma tributaria que el gobierno sacó por decreto en diciembre del año pasado. Pero si esa reforma era grandotota, sí, 2,5 veces ese valor es lo que tiene que ajustar el gobierno, o subiendo impuestos o bajando gastos. Lo importante es el monto total. El problema, como dice Paula, es que si se hace ese ajuste de una sola vez en un solo año, pues resulta que no va a haber plata ni para la salud, ni para la seguridad, ni para el sector eléctrico, ni para todo lo que hay que hacer de aquí en adelante si el gobierno quiere pues atender las crisis que se nos vienen encima. Por eso es que es muy probable que una vez el gobierno haga corte de cuentas, calcule y esté de acuerdo con estas cifras del CARF o lo que sea, y vaya a plantear una estrategia de reforma tributaria y de reducción del gasto, dudo que sea una reducción del gasto público del 30 o 40% como se prometió en campaña, vaya a tener que reestructurar la deuda como lo anunció el hoy presidente de la República en los últimos días de campaña.
de acuerdo con los acreedores, sentándose con el uno, mostrándole las cifras al otro, mostrando la seriedad, la voluntad política, el respaldo de capital político, pero reestructurar la deuda, que es lo mismo que cuando uno debe una plata para pagar el mes entrante y otra para el mes siguiente, va y dice, oiga, pide cacao, bájeme un poquitico acá, me lo pasa para allá, sí, le quedo debiendo un poquito más, pero aligerar un poquito la carga. Creo que esa es la única salida, respondiendo a la pregunta de Paula, para poder atender todos los frentes que hay que atender y a la vez mantener sostenibilidad macroeconómica. Mauricio, pero tremendo, porque usted sabe que los pueblos tienen poca paciencia, ¿no? Y a un nuevo gobernante se le mide en los primeros 100 días y entonces si la cosa no está funcionando como la gente quería cuando compara las promesas, se empieza a perder la paciencia. Por eso también él decía hoy en su discurso, vienen días de disciplina, ¿no? Sí. Y de sacrificio. Sí, sí, pero una de las cosas, Paula, que el presidente ha prometido en una de las preocupaciones mayores de la gente, que es mejorar la seguridad, ahí hay lo que se denomina, una expresión que a mí no me gusta, pero que es súper elocuente, es mangos bajitos. Es decir, no debería costar mucho trabajo, ni un gran incremento presupuestal, ni la traída de una gran tecnología para empezar a tener resultados en el ámbito de la seguridad. ¿Por qué? Pues porque estamos arrancando de un punto tan bajo, de una situación tan precaria, con una inacción tan grande del gobierno, que cualquier ajuste de 3 tuercas y con un liderazgo y con una estrategia encaminada, creo que la fuerza pública estará en condiciones de dar resultados en unos cuantos frentes, que eso a la gente la va llenando de paciencia, la va llenando, por supuesto, de satisfacción y también de paciencia. Entonces creo que por ahí pueden venir los primeros logros, porque estamos tan mal que lograr algo no va a ser tan complicado como en otras áreas.